¿cierto?, de refuerzo en lo que tiene que ver con la presentación de las pruebas Saber TIT. Reitero el saludo a todos ustedes, buenas noches. Eh, mm, me confirman en el chat, por favor, si me están escuchando. Me confirman solamente por el chat. Les voy a pedir el favor en esta oportunidad que dejemos los micrófonos desactivados. Únicamente nos vamos a comunicar por el chat. De pronto al final atenderemos inquietudes en caso que se presenten estas inquietudes. Entonces les doy una cordial bienvenida a este taller que se ha dispuesto por parte del programa de tecnología en regencia de farmacia, que tiene que ver con la presentación de las pruebas de estado Saber TIT, que todos ustedes, pues obviamente deben cumplir. Eso es un requisito. Entre tantos, ese es uno de los requisitos para que ustedes obtengan su título profesional. O sea, es decir, no interesa el puntaje, pero sí que presenten las pruebas de estado. Y lo importante de estas pruebas es sencillamente medir o evaluar la calidad de la formación que tenemos. Básicamente tiene esa finalidad. No importa el resultado, pero pues obviamente nos va a medir la calidad de nuestra institución, la calidad con la que nos hemos formado. Entonces, de ahí viene el por qué pues se están haciendo estos refuerzos. Entonces, ya sé que ustedes tuvieron un primer refuerzo, exactamente hace 2 semanas. Hoy tenemos nuestro segundo refuerzo que tiene que ver con la prueba de comunicación escrita. De hecho, yo sé que ustedes en los diferentes módulos o cursos, ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar en todos una actividad que se llama Taller Saber TIT, que tiene un valor normalmente del 10%, y en todos los cursos o módulos que les orientamos a ustedes, pues ustedes han tenido la oportunidad de trabajar directamente o de involucrarse de manera directa o indirecta con ¿qué? Con estas actividades, con la actividad de pruebas Saber TIT. Más sin embargo, en esta oportunidad voy a hacer una presentación muy corta, muy precisa, de cuáles son los componentes de esta prueba de comunicación escrita. Y de pronto, pues si ustedes tienen preguntas, vengan dando la sesión, pues con todo gusto estaré para atender esas inquietudes. La grabación de esta sesión junto con las diapositivas que les voy a presentar en la noche de hoy, se las voy a compartir a la profesora Judy, quien es la encargada de todo el tema de pruebas Saber TIT en el programa. Entonces se las compartiré con la profesora Judy, esta grabación junto con la presentación, para que todos ustedes tengan acceso a este refuerzo. Muy bien, entonces quiero darles a todos una cordial bienvenida y rápidamente voy a empezar a compartir la del computador para entonces iniciar con la presentación respectiva. Por favor, me confirman en el chat si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Muchachos, por favor, me confirman en el chat si están viendo la pantalla. Listo, perfecto. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Aquí vamos a ver la presentación. Igual no se preocupen si de pronto llegase a tener inconvenientes esta presentación, igual se las voy a compartir. Yo creo que a partir de mañana se la voy a enviar a la profesora Judy para que ella les comparta la presentación como esta grabación que estamos teniendo de este taller. Bueno, entonces en la noche de hoy vamos a hablar de un taller de refuerzo de orientación que tiene que ver con la prueba de comunicación escrita. Recordemos que en las pruebas Saber TIT hay 5 componentes, llamémoslo así, o competencias básicas o genéricas que se evalúan en la prueba. ¿Cuáles son esas 5? Entonces, la primera, pues todo lo que tiene que ver con competencias ciudadanas. 2, lo que tiene que ver con comunicación escrita, propiamente dicho. 3, lo que tiene que ver con lectura crítica. 4, razonamiento cuantitativo. Y quinto, ustedes van a presentar las pruebas Saber TIT con esos 5 componentes básicos. Es decir,
Por lo general, las pruebas saber TIT, ¿cierto? Para el caso de ustedes que son tecnólogos, generalmente ustedes duran medio día en la prueba. ¿Por qué? Porque sencillamente la franja de la mañana en la que ustedes responden las preguntas de acuerdo a jornadas, la jornada de la mañana y la tarde, porque ellos sí tienen un componente específico dependiendo de la carrera o de la profesión o de la ciencia o el cuerpo disciplinar de conocimiento, que ahí sí ellos tienen dos franjas. En cambio, ustedes van a tener una franja, que es la del mediodía, donde van a responder preguntas asociadas a estos cinco componentes. Muy bien. Entonces, igual les comparto mi correo, pues no sobra de más, por si de pronto quieren tener la presentación también más. Sin embargo, yo voy a compartirles esta presentación por intermedio de la profesora Judy para que todos tengan acceso a ella. Bueno, yo quisiera, antes de iniciar con esta breve inducción o este panorama, darles a conocer el panorama de la prueba de comunicación escrita, quiero compartirles a todos ustedes este video que nos habla de la prueba. ¿Listo? Específicamente, aquí les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, vamos a ver, creo que aquí, listo, ya se están uniendo más compañeros. Video, entonces, para que por favor prestemos atención. El módulo de comunicación escrita evalúa las competencias necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa 3 competencias por medio de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. Generalmente se incluye un pequeño párrafo con información sobre el tema y se presenta una pregunta abierta para que el estudiante, a partir de ahí, defienda su propio punto de vista. El texto que el estudiante produce permite evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto cohesionado. En otras palabras, la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido y comuniquen un significado claro. Un texto debe utilizar un lenguaje correcta, así como signos de puntuación y conectores lógicos apropiados a la hora de unir los diferentes párrafos y oraciones. La segunda competencia consiste en la capacidad de escribir un texto coherente sobre el tema dado, es decir, la capacidad de escribir frases y párrafos que estén relacionados entre sí para darle sentido y significado al texto. Un texto cohesionado no debe incluir ideas repetitivas, ambiguas o ajenas al tema tratado. Debe mantenerse en el dominio del tema dado y no puede ser contradictorio. La tercera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto que desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema dado. En otras palabras, la capacidad de organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos ordenados para defender una tesis. Un buen texto argumentativo debe ser ordenado, tener un planteamiento que incluya un inicio, desarrollo y conclusión, e incluir argumentos que efectivamente apoyen la tesis principal. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo del desarrollo de las anteriores competencias. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 escribe un texto que responde a la pregunta planteada, pero que no presenta ideas ordenadas que den cuenta de un planteamiento que defiende una posición. Un texto de este nivel tiene problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender muchas de sus ideas. Un estudiante que se ubica en el nivel 2 escribe un texto que, además de responder a la pregunta, plantea una posición e incluye algunos argumentos que la justifican. Sin embargo, tiene algunos problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender algunas de las ideas, e incluye ideas repetitivas, vagas o contradictorias. 3. Escribe un texto básico que incluye un inicio, un desarrollo y un cierre.
Es decir, desarrolla argumentos que justifican su posición, con ejemplos, razones, etcétera. Un texto de este nivel puede tener algunos errores de ortografía y gramática mínimos y puede incluir algunas ideas innecesarias. Es decir, usa diferentes estrategias de escritura para complejizar y responder al propósito comunicativo propuesto. Un texto de este nivel utiliza esquemas deductivos, inductivos, ejemplos, comparaciones, citas, explicaciones, analogías, etc., para defender de manera efectiva su posición. Estos niveles cuentan con tres características. Son modulares, son definidos y desagregados para la competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Bueno, muy bien, entonces ahí observábamos este video que nos da el preámbulo, el marco para comprender en qué consiste la prueba de comunicación escrita como tal. Entonces voy a ir definiéndolo. Este video precisamente es compartido por el ICFES, ustedes saben, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, quien es el órgano rector de estas pruebas, la Saber 11, la Saber noveno, en quinto, cuando hicimos primaria, secundaria, y también Saber TIT y Saber. Entonces voy a explicar de acuerdo con el ICFES, lo que nos dice el ICFES, en qué consiste la prueba de comunicación escrita. Entonces, como lo veíamos en el video, y voy a empezar a precisar algunos aspectos, la comunicación lo que busca es evaluar cuál es la competencia que tienen cada uno de ustedes para expresar y comunicar ideas por escrito referentes a un tema específico. Esta prueba es diferente a las otras 4 que ustedes van a presentar en las pruebas Saber TIT, porque ustedes, pues como tal, van a tener la prueba de razonamiento cuantitativo, la de inglés, la de lectura crítica y la de competencias ciudadanas. Ustedes van a notar que la estructura de las preguntas que a ustedes les van a hacer en esos 4 componentes son preguntas normalmente de selección múltiple con única respuesta. Aquí no opera ese tipo de preguntas. Es decir, aquí ya la prueba es completamente diferente. A ustedes les van a proponer un tema, así como lo veíamos en el video, estructurar un tema y con base en el planteamiento de un tema, ustedes tienen que redactar un ensayo argumentativo. Redactarlo con su puño y letra. Por eso, digamos, pues yo no sé, ahorita en este momento con el tema de la situación de la contingencia de la pandemia, no sé si de pronto esta comunicación escrita cambie y de pronto sea por intermedio del computador. Por lo general, en un escenario o condición normal, esta prueba se desarrolla cuando es presencial, el borrador y el tajalápiz y su documento.
estoy de acuerdo, por qué estoy parcialmente de acuerdo o por qué estoy en total. Tener una postura frente a un tema, pero saberlo argumentar. El módulo, el curso de expresión, seguramente trataron el tema de lo que es la reseña, ¿cierto? Ese texto argumentativo, la reseña. Cuando de pronto recomendamos un artículo, un libro o algo así, pues básicamente es tomar una postura de estas. Y obviamente que, como lo veíamos en el video, esto tiene que ver mucho también con la manera como yo estructuro ese argumento a través de un texto, una composición escrita que tenga una secuencia lógica. Y esto implica digamos, adecuar los conectores lógicos, los signos de puntuación, los verbos, escribir correctamente los términos, que no hayan errores ortográficos como la omisión de las tildes, de los acentos, escribir las palabras correctamente. Todo esto lo evalúan directamente el ICFES. Entonces, los temas que son propuestos son los que generalmente el ICFES propone temas de dominio público y no requieren de conocimientos especializados. O sea, por lo general, ellos colocan temas de actualidad. Por ejemplo, pueda salir una pregunta o un tema que ellos propongan asociado con el tema de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19 y si están de acuerdo o no con las medidas, por ejemplo, que el gobierno está adoptando en este momento frente a la situación de la pandemia. Eso es un ejemplo. Entonces, ahí ya ustedes dicen si están de acuerdo o no, pero argumenten. Importante. Y obvio que ese argumento, ese ensayo que a ustedes les toca componer, pues básicamente debe tener una coherencia, una secuenciación de ideas como tal. Por lo general, estimados estudiantes, a ustedes les van a dejar un tiempo, o sea, es la prueba por la que normalmente se comienza, se inicia. O sea, ustedes van a iniciar por comunicación escrita. Cuando ustedes, digamos, de forma presencial, no sé si de pronto de manera virtual tal vez ocurra de esta forma, pero cuando es presencial la prueba, por lo general, el inspector de la sala, es decir, lo primero que hace cuando ustedes les entregan los cuadernillos, el primer cuadernillo que le recomiendan a uno destapar o abrir es el de comunicación escrita, donde ustedes les plantean la pregunta, les dan las indicaciones de cómo tienen que redactar el texto y a ustedes les dan un límite de tiempo y les dan dos hojas. Una hoja borrador donde ustedes a través, digamos, de esa hojita van a consignar las ideas de lo que quieren decir y en la otra va la hoja en limpio, donde ustedes redactan. Por lo general, casi siempre dejan un tiempo límite de 45 minutos para el desarrollo de toda la prueba. O sea, es decir, también a ustedes les van a medir un límite de tiempo de la capacidad en tan corto tiempo de redactar un texto con sentido completo y argumentativo. ¿De acuerdo? ¿Qué aspectos evaluamos o se evalúa o evalúa el ICFES en este módulo de comunicación escrita? El primero de ellos es el planteamiento que se hace en el texto. O sea, y esto tiene que ver con el desarrollo del tema propuesto. Es que ustedes tomen una postura, si están de acuerdo o en desacuerdo con algún aspecto o con el tema. Y es especificarlo. Tratar en lo posible, y voy a decirlo en términos coloquiales, de no darle vuelta a lo que me están preguntando, sino ir a lo concreto, es estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero desarrollar todo el planteamiento. Anteriormente, la organización del texto. Y esto tiene que ver con unos aspectos que van de la mano con la secuencialidad. ¿Qué es la secuencialidad? Que todas las ideas tengan un orden lógico, que cuando yo lea el inicio, ese inicio sea coherente con el final o con la conclusión del escrito que yo estoy planteando. O sea, debe haber una secuencia lógica de principio a fin. Yo no puedo estar redactando en un párrafo diciendo o hablando de un tema o de una postura, después me voy a otro tema completamente diferente y después a otro tema completamente diferente. No, todos los párrafos que yo construya deben tener una hilación, o sea, un hilo conductor desde el principio hasta el fin, que den cuenta de la postura que yo tomo o adopto frente a la pregunta que me están planteando.
Otro aspecto importante que se evalúa es el importante. Esto ustedes tal vez vieron en el curso de expresión, cuando ya se habla de la importancia de la punto y coma, el punto seguido, el punto y aparte, las comillas, todos esos signos de puntuación, los de interrogación, los de admiración, todo esto también lo evalúa el componente. Este componente, el uso de las tildes, ¿cierto? Importante. Y ojo porque normalmente en un escenario presencial no vamos a tener acceso a diccionarios para mirar si está bien escrita la palabra o no. Hoy no, y tengan mucho cuidado. Es importante garantizarnos de escribir los términos correctamente. Lo mismo el uso de conectores. El uso de los conectores, esa secuencialidad de las ideas y no estar de una idea a otra completamente distinta de párrafo a párrafo. O sea, es decir, corroborar lo que ustedes están diciendo y explicar ese punto de vista. O sea, es un texto argumentativo. Y de hecho, es importante que ustedes sepan tener esa coherencia. Por eso, los temas que a ustedes les van a proponer no son temas que requieren muchos conocimientos, como generalmente son temas de actualidad. Y la idea es que ustedes, no es que, digamos, por el hecho, reitero, de que estén de acuerdo o en desacuerdo con un tema, eso no significa que le van a aprobar o no la calificación de la prueba. Significa que ustedes deben argumentar lo que están diciendo. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué en desacuerdo? En un texto que tiene 3 momentos. Un inicio, un desarrollo y una conclusión. ¿Listo? Ya después ahorita vamos para allá. Miren lo que dice el ICFES, en lo que respecta a este componente de comunicación escrita. Un texto se considerará impertinente cuando no desarrolle el tema propuesto. Esto es, si no escribe un texto argumentativo justificando su respuesta a la pregunta dada. Dicha pregunta en general tiene la forma, ¿está de acuerdo con la afirmación A? O sea, hasta ahí, ¿qué nos están diciendo el ICFES? Que si ustedes le dan vuelta al tema, bueno, realmente, si ustedes le dan vuelta al tema y no describen si están de acuerdo o no, ese texto lo considera impertinente y obviamente que la valoración va a ser negativa. Vuelvo al texto. La respuesta será pertinente cuando sea de la forma no estoy de acuerdo con A porque B o estoy de acuerdo con A porque, ¿cierto? Eso es. O sea, es responder la pregunta del tema que nos están cuestionando. También esto incluye estar parcialmente de acuerdo o proponer otras opciones de interpretación de A. O sea, que siempre tengan presente, estimados estudiantes, responder la pregunta. No ir por los lados, como decimos coloquialmente, o a veces irnos por las ramas, como también lo decimos coloquialmente. Tenemos que ir a lo concreto. ¿Por qué? Y desarrollar el argumento. No tratar el tema o hacerlo de manera tangencial. ¿Qué significa tangente? Desviándose hacia otro asunto diferente sin responder la cuestión o no escribir un texto argumentativo, será una respuesta impertinente. ¿Qué es no escribir un texto argumentativo? Por ejemplo, escribir un poema, un cuento u otro texto donde no se justifique una posición. No, tiene que ser argumentativo. Estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por esto, estoy parcialmente de acuerdo con esto debido a esto, pero no estoy de acuerdo por esto debido a esto. Sin buscar hacer, digamos, un relato, porque muchas veces, a veces queremos impactar o impresionar frente a algún argumento y resulta que nos estamos desviando a lo que realmente nos están pidiendo frente a la pregunta en cuestión. Entonces, estimados estudiantes, tengan presente, respondan la pregunta, respondan esa pregunta que a ustedes les planteen y argumentenla, ¿de acuerdo? Entonces,
Según el ICFES, este módulo de comunicación escrita no asume que exista una respuesta correcta a la pregunta que responder, porque generalmente son preguntas de debate, de opinión. O sea, que tanto es válido estar de acuerdo como es válido no estar de acuerdo. Lo importante es argumentar. Y dice acá, solo evalúa la forma en que cada uno expone su opinión sobre un tema y cómo expone las razones que se tienen para sostener dicha opinión. De esta manera, es justificar lo que se cree, lo que se piensa o cómo se percibe un tema, y es un ejercicio que permite desarrollar la capacidad de comunicarnos claramente en cuanto a lo que percibimos y pensamos. Y eso es lo que precisamente se evalúa en este componente. O sea, no importa que ustedes o no estén de acuerdo, lo importante es que sustenten su argumento. Eso es lo que se busca evaluar en este componente. Entonces, si recordamos el video nos hablaba de 4 niveles, ¿cierto? Entonces, me va a permitir recordar cuáles son los niveles. Y la idea es que ustedes, pues ojalá, asociando esto, interpreten también los puntajes, esperando, pues obviamente, que cada uno de ustedes tenga un nivel de desempeño óptimo, ¿no? Que ojalá lo alcancemos. El primer nivel, o sea, el nivel más bajo, es el nivel 1. Este oscila entre un puntaje entre 0 y 80 puntos. Esto, o sea, ¿qué pasa en este nivel? Este nivel se caracteriza porque los estudiantes, primero, puede que respondan a la pregunta planteada en la tarea, ¿sí? Pero expresan sus ideas desarticuladas entre sí, que sencillamente no dan cuenta. También en el manejo de la convención, ¿qué significa? La sintaxis, perdón, que tiene que ver con estructuras gramaticales, ¿cierto? Signos de puntuación, escritura de las palabras, omisión de letras, fragmentación, utilizar signos de puntuación de manera indiscriminada e indebida o no utilizarlos, y esto no permite la comprensión de las ideas. Ojo, porque un texto impertinente no estaría en este nivel de desempeño. O sea, impertinente significa que no, prácticamente no hizo nada. O sea, no tiene nivel de desempeño. Ese es el escenario más catastrófico. Pero el nivel 1 significa que responde a la pregunta, pero el texto no tiene una coherencia ni una articulación en toda su estructura. Eso es lo que significa. Y que se presentan muchos errores gramaticales, ortográficos y demás. El nivel 2 está o oscila en un puntaje entre 81 y 100. Aquí personal para cumplir una intención comunicativa. O sea, es decir, hay una postura clara. Se dice no simplemente que está de acuerdo o en desacuerdo, dice por qué está de acuerdo o en desacuerdo. Pero se presentan fallas en la organización porque no hay una unidad semántica. O sea, es decir, puede que de pronto se estén saltando de ideas, llamémoslo así, voy a decirlo coloquialmente, se estén saltando la idea y no estemos siendo coherentes. De pronto inició muy bien el texto, inició muy bien el argumento, pero tal vez en el desarrollo se presentaron estas fallas. Se presentan algunas contradicciones o repeticiones que afectan la coherencia del texto, o digresiones, o sea, es decir, que estoy hablando de otras cosas. Y entonces es ahí donde decimos que en el inicio puede que en el texto haya iniciado bien, pero en el desarrollo tal vez entremos a hablar de otras cosas completamente diferentes. Y también presentan algunos errores en el manejo de las convenciones, aunque estos no afectan la comunicación de las ideas considerablemente. De pronto algunos de puntuación indebidos, de pronto algunos conectores que no deben ir, pero no son tan graves como en el nivel de desempeño 1. Tenemos el nivel de desempeño 3, que es óptimo, digamos relativamente hablando, frente a los anteriores niveles de desempeño. Este se da cuando el estudiante obtiene un puntaje entre 101 y 120, o sea, es una calificación, digamos que óptima. Aquí observemos que un estudiante que obtiene este puntaje
prueba de comunicación escrita en Saber TIT es porque el estudiante emplea una estructura básica que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. O sea, se percibe. Ya no es que el inicio estuvo bien, pero en el desarrollo y la conclusión hubo falta de coherencia. No, aquí ya hay una estructura clara de inicio, desarrollo y cierre o conclusión. El texto se desarrolla en un mismo eje temático y hay una unidad, una uniformidad en el texto. Eso se llama secuencialidad. La secuencialidad es cuando desde el inicio hasta la última conclusión hay una coherencia en el argumento. Se presentan argumentos suficientemente desarrollados para apoyar la posición planteada. Eso también es un ejercicio muy interesante. Hay argumentos suficientemente válidos, apoyados, soportados. Dice por qué está de acuerdo, por qué no está de acuerdo y lo desarrolla. Hay una unidad semántica, es decir, hay una uniformidad en el texto y aunque en algunos casos hay información innecesaria que afecta la fluidez, o sea que de pronto puede que en algún momento en el desarrollo del texto o en parte de las conclusiones se esté incluyendo información de más que no es necesario para argumentar la postura del texto. O sea, a diferencia del nivel 2, aquí hay mucha más coherencia, pero se pueden presentar esos fallos en la estructura del texto. Y también hacen un buen uso del lenguaje, notarse ciertos errores de puntuación y fallas de cohesión en algún momento, pero no son fallas recurrentes o digamos notorias como se puede presentar en el nivel 2 y en el caso más extremo en el nivel 1. Y en pertinente sí que es cierto, porque impertinente significa que no hay coherencia de nada y no hay puntaje, que es el caso más delicado de todos. Y está el nivel de desempeño más óptimo, que es el nivel 4, que oscila en un puntaje entre 121 y 200. Este es el nivel más, digamos, el mejor nivel de todos en la prueba de comunicación escrita. Las características de un estudiante que obtiene en la prueba este nivel de desempeño es porque, uno, se muestran diferentes perspectivas sobre el tema y esto ayuda a cumplir con el propósito comunicativo que se propone en la pregunta. O sea, no solamente hay un inicio, desarrollo y conclusión, sino que se muestra un texto muy cuidadoso, demasiado cuidadoso en su redacción y en su estructuración. Y hay una coherencia de principio a fin bastante clara. Se presentan recursos semánticos pragmáticos. Pragmatismo en el texto significa que hay practicidad, que se entiende y que sobre todo defiende esa postura argumentativa que apoyan el planteamiento del texto. O sea, utilizan se hace un uso adecuado de los signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores y mecanismos de coherencia, o sea, es decir, de buscar esa cohesión del argumento que está planteando, obviamente, el estudiante, pero que es un texto agradable a la lectura, que es muy pulido en cuanto a los términos que utiliza, los signos de puntuación y los verbos, los conectores y la secuencialidad. Ese es el nivel más agradable o más óptimo, diríamos nosotros, para el desempeño de las pruebas en este ítem, en este componente. Ojalá, pues, esperemos que todos lleguemos a este puntaje. Más sin embargo, pues una de las recomendaciones que sí les hago a todos ustedes es que para garantizar una comunicación escrita fluida es importante leer. La lectura nos lleva a mejorar nuestra redacción, a mejorar la ortografía y el uso de los conexiones y la redacción. La lectura. La lectura se convierte en un ingrediente bastante importante. Sé que redactar no es fácil. Y de hecho, redactar en un idioma tan complejo y tan complicado a la vez como es el castellano, que es el idioma que hablamos, pues obviamente es difícil. Lo digo, a mí a veces, en lo personal, me cuesta redactar. Y de hecho, pues yo sé que es la mayor dificultad que tenemos. Pero el ejercicio de la lectura continua, o sea, la continua lectura, eso nos lleva a mejorar nuestro vocabulario, a mejorar
el uso de los signos de puntuación y a mejorar la redacción por ende y la escritura de las palabras. Entonces, es importante, estimados estudiantes, tener en cuenta estas reglas fundamentales y sobre todo la lectura. La mejor recomendación para que ustedes aprendan o todos aprendamos a redactar y a mejorar en nuestra redacción es leyendo. La lectura, leer ojalá artículos, libros, documentos, textos, ojalá literatura científica. Esto también nos enriquece bastante en nuestro vocabulario y en la manera como nosotros podemos redactar los textos. Bueno, este es un ejemplo de una pregunta que a ustedes les pueden plantear. Miren, lo que yo les a 40 minutos, voy a corregir, perdón, no son 45, es 40, porque son 10 minutos que les dan a ustedes para organizar las ideas en la hojita borrador que les dan y 30 minutos para redactar el texto, o sea, nada más. Oído porque ustedes nada más tienen un límite de tiempo, o sea, las pruebas son cronometradas, en pocas palabras. Entonces tengan mucho cuidado de no exceder los tiempos. O sea, es también esa capacidad, esa agilidad que ustedes tienen para redactar. Que sé que es difícil, claro, por supuesto, porque muchas veces para nosotros, digamos, los que estamos acostumbrados a escribir, digamos, artículos, capítulos de libro y demás, otro tipo de textos, muchas veces nosotros nos tomamos a veces de una hora, hora y media o 2 horas redactando a veces 2, 3, 4 párrafos, leyéndolo y releyéndolo hasta entenderlo, pues aquí las pruebas sí son muy estrictas en cuanto al tema de los tiempos, porque en 40 minutos debemos entregar el cuadernillo con la hoja borrador donde tenemos las ideas y la hoja en limpio donde nosotros escribimos el texto. Entonces, un ejemplo de pregunta puede ser este. El Gobierno Nacional ha propuesto la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Con ello se intenta, entre otras cosas, facilitar el acceso de los estudiantes técnicos y tecnólogos a diversos tipos de posgrado sin necesidad de cursar una carrera profesional. Algunos críticos afirman que esta propuesta no valora la inversión en tiempo y dinero que se hace en la educación universitaria profesional. ¿Está de acuerdo con la afirmación de los críticos? Noten ustedes en la pregunta que a ustedes los contextualizan. O sea, ustedes nunca van a encontrar en esta prueba directamente la pregunta. No, a ustedes les generan un texto, ¿cierto? Un texto que los lleva, discúlpenme lo que les voy a decir porque suena en cierta manera en forma de verso, que les generan un contexto. O sea, a ustedes les van a contextualizar el texto. Un párrafo donde los contextualizan, donde de una vez les dicen, miren, en este momento nos encontramos ante una situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19, en la que el gobierno nacional adoptó el decreto 1168 del 2020, por el cual se reglamenta el aislamiento selectivo. ¿Está de acuerdo con el decreto presidencial del aislamiento selectivo? Ese puede ser un modelo de pregunta que a ustedes les puede generar. Y ya con eso ustedes desarrollan el argumento. O sea, a ustedes directamente no les suministran la pregunta. Ustedes los primero los contextualizan y ahí sí les estructura la pregunta. Y basado en la pregunta y en el contexto, ahí es donde vienen las 3 partes de ese texto argumentativo. ¿Cuáles son? El inicio, que es cuando ustedes responden directamente a la pregunta, si están de acuerdo o no y por qué. El desarrollo es cuando reafirman todo ese argumento que ustedes dieron en la primera parte y la conclusión. Finalmente se concluye que la postura en desacuerdo se debe a esto y esto y esto y esto y esto. Esas son las 3 partes del texto que ustedes tienen que redactar. Pero ojo con los tiempos, porque tienen máximo 10 minutos para organizar las ideas en la hojita borrador y 30 para redactar el texto. A los 40 minutos terminados, el director de sala, esto es cuando se presenta presencial, estas pruebas les dicen, por favor, entreguen el cuadernillo con la hoja borrador y la hoja en limpio con el texto. Y ahí sí continúan con las siguientes partes de la prueba. No sé virtual a ustedes me imagino que les van a cronometrar también los tiempos y habrá un aplicativo para que ustedes desarrollen ese texto argumentativo que les piden. Miren, ese es el esquema de la hoja en limpio que a ustedes les dan. Viene lineada por lo general. No sé de pronto, frente al tema de la pandemia,
si a ustedes les toca las pruebas virtuales, tal vez a ustedes les van a generar un aplicativo donde ustedes tienen que escribir. Esto les queda de ejercicio a cada uno de ustedes. Pues el 2020, en el cuadro de preguntas de lo que corresponde a esta prueba de comunicación escrita. Rápidamente a través del chat, creo que aquí hay unas preguntas. Juan José me dice, me pregunta si el video del primer taller, ¿dónde lo podemos obtener? Juan José, del primer taller, el video toca con la profesora Judy, que la profesora Judy es la encargada del tema del refuerzo de saber TIT, Juan José, con la profesora Judy. Con la profesora Judy directamente. Voy a mirar a través del chat si hay alguna pregunta. Bueno, igual no se preocupen si se cortó el sonido o algo así. Yo les voy a compartir esta presentación, se la voy a enviar a la profe Judy junto con esta grabación. No sé si tengan preguntas en el chat. Tranquilos, igual yo les voy a compartir por intermedio de la profesora Judy la presentación y esta grabación de la videoconferencia de hoy. En el chat, algunos de ustedes tengan preguntas con respecto a la prueba de comunicación escrita. ¿Preguntas? Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver, preguntas, dudas a través del chat, chicos. Igual, por intermedio, repito, de la profesora Judy, voy a compartirles tanto la presentación como la grabación de esta videoconferencia para que todos ustedes lo tengan presente. Entonces, les reitero, la prueba de comunicación escrita, a diferencia de las otras pruebas que tenemos que presentar, esta tiene la particularidad que aquí ustedes tienen que redactar. O sea, es una prueba diferente a la de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. Porque en ese tipo de pruebas o de componentes, a ustedes les van a plantear preguntas de selección múltiple con única respuesta. En cambio, en la de comunicación escrita, ustedes tienen que redactar un texto, redactarlo, basados en un tema que normalmente es de actualidad. En un tema de actualidad, ustedes tienen que estructurar el texto respectivo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan preguntas a través del chat, dudas con respecto a lo que les acabo de presentar de estas pruebas de lo que tiene que ver con el componente de comunicación escrita. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud por el chat. ¿Dudas, preguntas? Bueno, listo. Listo, Juan José, perfecto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces voy a compartir esta presentación a la profesora Judy junto con el video para que ella, pues obviamente, se los dé a conocer a todos ustedes. Igual, ahí tienen la presentación.
hagan el ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan ya cada uno de ustedes. Y lo más importante de esta prueba, estimados estudiantes, la mejor recomendación que les tengo es la lectura. La lectura nos permite a todos comprender y redactar mejor. Entonces, si nosotros leemos juiciosamente, nosotros podemos comprender textos, nosotros podemos escribir correctamente, mejorar nuestra redacción, nuestra ortografía, el uso de los conectores, la secuencialidad, los signos de puntuación. Todo esto cuando leemos. Si no leemos, difícilmente vamos a mejorar nuestras competencias en comunicación escrita. Por eso es importante leer, así sean los diarios, los periódicos y demás, es importante la lectura, estimados estudiantes. Entonces, si no hay preguntas, agradezco a todos ustedes la participación a esta sesión. Entonces, yo les voy a compartir esta grabación junto con la presentación que les socialicé la noche de hoy con la profesora Judy, para que todos ustedes pues tengan conocimiento y obviamente vayan practicando, se van familiarizando con la prueba. Entonces, agradezco a los 8 compañeros que estuvieron presentes en esta sesión. Muchísimas gracias, una feliz noche y entonces, por intermedio de la profesora Judy, les va a compartir tanto la presentación como la grabación de esta videoconferencia. Gracias y una feliz noche para todos.